¿Por qué hay que votar a Trump? No pretendo darles razones acerca de Trump, pero a mí me parece que la razón más profunda para no votar a Kamala Harris y votar a Trump parte de la misma familia hispana que dejó absolutamente todo, dejó su familia, dejó su pueblo, dejó sus seres queridos, se sacrificó enormemente y se vino a un país para darle oportunidades a sus hijos. Y esa persona, en este momento, esa familia es consciente de que el proyecto político de Kamala Harris es el mejor proyecto que ha sido diseñado para destruirle el futuro y la vida de nuestros hijos. Es hora de sacarse la ficha de que por ser hispano hay que votar demócratas. Tenemos que dejar de abrazar el proyecto demócrata porque es un proyecto que abraza lo peor de las ideologías que se han presentado en el siglo XXI. Queridos amigos, muchos me han escrito en los últimos días preguntándome por qué hay que votar a Trump. Que tal vez las razones para no votar a Kamala son más que evidentes, pero ¿qué me puede motivar como hispano, como a votar a una persona que al menos los medios presentan como una persona que está en contra de los hispanos? Y les voy a hacer un comentario que tal vez los haga pensar a ustedes y a las razones por las cuales también se encuentran en los Estados Unidos. Yo creo que la razón principal por la que una familia, por la que una persona, por la que un hombre, por la que una mujer decide dejar su país y buscar una nueva vida en un país como los Estados Unidos, es teniendo en cuenta principalmente una cuestión fundamental que tiene que ver con sus hijos. Nadie, yo al menos jamás me he encontrado una persona hispana que haya decidido dejar su país, ya sea El Salvador, ya sea Honduras, ya sea México, ya sea Guatemala, ya sea Colombia, porque busca conscientemente arruinarle el futuro a sus hijos. Jamás van a encontrar un hispano que se haya ido a los Estados Unidos para perjudicar el futuro, y vamos a hablar un poquito de eso, si es posible perjudicar el futuro a un hijo. Pero todos, absolutamente todos los hispanos van a los Estados Unidos porque quieren darle a sus hijos una oportunidad que tal vez en su país no iban a encontrar. Porque tomaron conciencia de que tal vez había que dejar el propio terruño, la propia patria, porque esa patria me daba inseguridad, pobreza, mala educación, lo que sea. Y uno consciente de que si quería realmente llegar a un nivel mejor, no solamente financieramente, sino también culturalmente, de profesionalizarse, de salir de ese círculo de pobreza, uno tenía que salir del lugar donde nació. Y muchos se fueron a Estados Unidos. Millones de hispanos se han ido a Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que uno llega a los Estados Unidos creyendo que no solamente ahí nos vamos a encontrar con una tierra de oportunidades, que ciertamente que existen, pero creyendo que inmediatamente por estar en los Estados Unidos nuestros hijos iban a recibir la mejor educación, que nuestros hijos iban a tener todas las oportunidades del mundo para desarrollarse. Y la realidad es que nos hemos encontrado con un mundo totalmente diferente. Y esto se los digo porque conozco muchos casos, muchísimos casos de amigos, de seres queridos que dejaron absolutamente todo y en los Estados Unidos solamente se han encontrado la pesadilla americana. No ese sueño americano que les prometían en los medios de comunicación. ¿Y por qué es eso? Porque los Estados Unidos en los últimos años, especialmente a partir del gobierno de Barack Obama, alrededor del año 2008, Estados Unidos se embarcó en un proyecto político que es profundamente ideológico, en un proyecto político donde ideologías que son destructivas, ideologías que nos llaman a la destrucción del orden social, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra familia, se han convertido en políticas públicas de un país. Y esto es algo innegable. Esto es algo que no nos podemos hacer ciegos ante esa realidad. Porque esa bandera ideológica que ha sido enarbolada por el Partido Demócrata es el mismo partido que históricamente ha dicho que está para defender a los hispanos. Y esto no puede ser una mentira tan grande como hoy. Es una mentira gigantesca, porque es el mismo partido que tal vez en algún momento habrá enarbolado una bandera de defensa por la comunidad hispana. Es el partido que enarbola una bandera que va totalmente en contra de los principios de la familia hispana, del esfuerzo, del trabajo duro, del sacrificio, de la familia, de la vida, de la fe, de los valores, de los principios que queremos dejarle a nuestras generaciones futuras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día, lamentablemente, votar por el Partido Demócrata, y lo digo lamentablemente porque nadie desea la destrucción ideológica de un país. Nadie. Ojalá todas estas ideologías no existiesen y tuviésemos que debatir entre elegir un gran modelo de un presidente y el gran modelo del otro presidente. Pero esa no es la realidad. Hoy tenemos que elegir entre un modelo que no solamente protege la economía, los trabajos, baja la inflación, nos da más seguridad financiera, pero que también promete que va a eliminar todas estas ideologías y toda esta basura ideológica de la vida de nuestros hijos, de la teoría crítica de la ideología de
contra un modelo político que enarbola las peores ideologías del siglo XXI y las materializa en políticas públicas que solamente van a hacer de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos una pesadilla. Y esto no es ninguna teoría de la no es ningún meter miedo, es la realidad. Es lo que estamos viendo en países como Canadá. Es lo que ya estamos viendo en gran medida en estados como California, que se están volviendo un infierno, que se están volviendo un lugar donde toda esa población, si pudiese, se iría inmediatamente de ese lugar. ¿Por qué se creen que los éxodos más grandes internos de los Estados Unidos son de Nueva York y de California, supuestamente los dos estados más ricos del país, pero que sin embargo por ese proyecto ideológico que han abrazado desde el Partido Demócrata, hasta los mismos demócratas están diciendo aquí no se puede vivir más? Hasta los mismos demócratas que votaron por esos políticos y por esas leyes se están yendo a lugares como Texas y Florida. ¿Quién no quisiera dentro de los Estados Unidos mudarse a Texas o Florida, por ejemplo? ¿Y eso por qué es? Y eso es porque hay políticas públicas que están afectando seriamente a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y a nuestras familias. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué hay que votar por Trump, yo no pretendo darles razones acerca de Trump. Podemos hacer eso también. Y lo voy a hacer en otro video. 10 razones para votar a Trump, por ejemplo. Pero a mí me parece que la razón más profunda para no votar a Kamala Harris y votar a Trump parte de la misma familia hispana que dejó absolutamente todo, dejó su familia, dejó su pueblo, dejó sus seres queridos, se sacrificó enormemente y se vino a un país para darle oportunidades a sus hijos. Y esa persona, en este momento, esa familia es consciente de que el proyecto político de Kamala Harris es el mejor proyecto que ha sido diseñado para destruirle el futuro y la vida a nuestros hijos. Un proyecto político que le quita los derechos a los padres. Ustedes no se vinieron a los Estados Unidos para decir ya no tengo más derechos parentales. Ustedes no se vinieron a los Estados Unidos para que el Estado les pueda expropiar a sus hijos en nombre de la ideología de... Ustedes no se vinieron a los Estados Unidos para que sus hijos le laven la cabeza en las escuelas y en las universidades y salgan totalmente ideologizados y negando nuestros valores, nuestros principios, nuestras raíces, nuestra fe que guía nuestras acciones. No, ustedes se vinieron a los Estados Unidos para tener una vida mejor. Y Kamala Harris no nos está dando una vida mejor, esa es la realidad. Kamala Harris nos está presentando un proyecto que ya lleva 4 años en curso y que se va a intensificar, donde todo esto se nos va a negar y ese sueño americano se va a volver una pesadilla americana. Aquí la razón más profunda me parece a mí. ¿Por qué un hispano en conciencia jamás debería votar por el proyecto político del Partido Demócrata? Y aquí viene otra gran verdad que yo creo que es imperante el enfrentarla. Los demócratas han enarbolado históricamente la bandera de los hispanos, pero no han hecho jamás nada por nuestro pueblo. Entonces es hora de sacarse la ficha de que por ser hispano hay que votar demócratas. Hay que sacarse la ficha de que por ser hispano uno tiene que votar todo proyecto de ley que venga del Partido Demócrata porque supuestamente es el partido que está de nuestro lado. No, señores, no está de nuestro lado. Y con esto yo no les digo, tienen que ir a hacerse republicanos. No, háganse independientes si quieren. Hagan lo que quieran. Pero yo quiero que tomen conciencia de que absolutamente ninguno de ustedes vino a este país, nadie vino a este país para arruinarle el futuro a sus hijos. Todo lo contrario. Entonces, por sus hijos, por su familia, por sus seres queridos, tenemos que dejar de abrazar el proyecto demócrata, porque es un proyecto que abraza lo peor de las ideologías que se han presentado en el siglo XXI.